Hola, buen día. ¿Para las lagunas por acá? Todo derechito, ¿no? Alegría e ilusión. Alegría e ilusión es con lo que empezamos el día de hoy. Y con unas ovejitas en el camino. ¡Vamos, ovejitas! Hay por aquí una laguna hermosa que vamos a visitar antes de continuar la ruta. Ha hecho un frío esta noche. Ha hecho un frío que no os podéis imaginar. ¡Pero frío! ¡Hola, señora vaca! Dios mío, tu frío no has pasado, ¿eh? Con el lomo ese que tiene. Ha estado lloviendo durante el último mes, me han dicho. Pero yo creo que aquí la tierra drena bien y no está demasiado resbalosa. Vamos a ver cómo nos encontramos luego la ruta hasta el Cocuy, que creo que tengo como 2 horas de destapado, de trocha, de ripio. Según el país se llama de una manera diferente. Internacionalmente se le conoce como off-road y te hace sentir muy vivo. Laguna del Salado. Pues vamos a ver qué tal. Barrito, pues bueno, hay un poco de barrito, pero es lo que suele pasar cuando llueve. Si la gente llega, Agustín llega, salvo que sea Cerro Kennedy. A lo mejor ahí no llega. Pero no corras, muchacho. Vete despacio, que a donde tienes que llegar es a ti mismo. A 3.476 metros sobre el nivel del mar, la Laguna del Salado me recordó que lo sencillo también puede ser mágico. Pues bueno, lagunita vista y ahora sí que sí, nos vamos para el Cocuy. Esto no es más que un aperitivo para lo que se viene, para la aventura que nos espera. Solo pido que no esté demasiado lleno de turistas por 2 razones. Una, porque no avanzo con el tema de las fotos. O sea, me paran literalmente a cada instante. Y 2, pues porque me gusta más que el sitio no esté atestado de gente, como es natural. O sea, como en Semana Santa también es natural que esté lleno de gente, que cuando la gente puede viajar. Así que, para el Cocuy. Aquí empieza el trozo de destapado del que me habían hablado. Pues, a ver qué tal está. A ver qué tal está. Nunca mejora su estado quien muda solamente de lugar y no de vida y de costumbres. Dado que yo deseo mejorar el mío a toda costa, decidí dedicar mis días a mudar constantemente de lugar y también de vida y de costumbres. Hay 2 formas de vivir la vida. ¿En moto o sin ella? No quería decir eso. Lo que quería decir es que había 2 rutas. Una, que es la principal, que si no me equivoco es la ruta número 55, y un desvío que hay a la derecha que da al mismo sitio, solo que es mucho más salvaje. Tiene muy poco tránsito, pero desconozco cuánto barro va a haber. Entonces vamos a beber un poquito de agua, porque obviamente voy a hacer la que no está transitada, la trocha de verdad. Pero antes de eso me voy a hidratar un poquito, porque creo que lo que se viene amerita. Hay lugares en el mundo que te pueden parecer bonitos o feos. Hay otros, en cambio, que te agarran por dentro y no quieren soltarte. Este es uno de ellos, los Andes. Y yo, en los 3 años y medio que llevo recorriendo Sudamérica en moto, los he cruzado varias veces.
Crucé los Andes 2 veces de Chile a Argentina, 2 de Argentina a Chile, una de Chile a Bolivia, 4 en Perú, 2 en Ecuador y unas 15 en Colombia. Pero simplemente subir y bajar montañas sería como ir al gimnasio. Yo siempre busco algo más. Busco tomar conciencia de la eternidad que las fue elevando y toda la memoria que albergan en sus cimas. Les recomiendo que prueben un día a cruzar los Andes en solitario por una ruta poco frecuente y luego me lo cuenten. De seguro, la montaña les vuelve un poquitín más sabios. A una altura de 3.886 metros, puedo afirmar que soy profundamente feliz. Echaba de menos yo los páramos de la cordillera andina. Estoy solo, solo. Ay, que me gusta a mí eso. A veces cuando estoy con gente me agobio. Esa es mi particularidad. Necesitaba esto, la soledad del camino. El encuentro y las reflexiones a las que te invita son sin igual. Si no, porque se me estarían llenando los ojos de brillo. Pues por esto, gente, por esto. Porque es precioso. Espérate, hay que mirar ahora para qué camino, ¿eh? Si para ese o para el otro. Espérate, que pongo el mapa. Bueno, yo creo que está claro que es el que sigue aquí. ¿Cómo está el camino? Buenísimo. ¿Está bueno? Está número 1. ¿Sí? Sí. Entonces el camino hasta Capitanejo está bueno por acá. Sí. Está... Yo lo he visto y he dicho 100% por aquí. Recomiendo muchísimo esta ruta, ¿eh? De verdad. No os lo penséis 2 veces. No es difícil y lo que sí es precioso. Es que mira lo que es esto, tío. Expresión visual de felicidad. Y pensar que hace unos meses estaba en España hasta el cuello de restricciones, amargado. Lo que son las cosas. Todo depende de la paleta de colores con la que quieras pintar. Yo tenía una paleta medio grisácea y dije, no, mejor la cambio, ¿no? Pinto con unos colores más vivos, más nítidos, más alegres, más vivaces, más yo. Blanco y negro puede servir en determinadas ocasiones. Pero hombre, el abanico cromático que te ofrece el color, yo prefiero pintar así, ¿sabes? Por eso me vine para acá, a estas tierras, a este territorio, para ver si pinto unos cuantos cuadros más. Cuadros que, por supuesto, están pensados para ser compartidos con vosotros. Mi museo es mi canal de YouTube y mi página de Facebook y mi Instagram. Bueno, espacios cambiantes para tiempos cambiantes. ¿Por qué limitar la paleta cromática cuando todo el universo está esperando a ser pintado? En el colegio, en la universidad y en mi casa me dijeron, estos son los colores disponibles. Sin embargo, a mí no me parecieron suficientes y decidí ir a asaltar la tienda. Porque la vida puede ser del color que tú quieres que sea, no escatimes. Píntala como más te guste. Estoy disfrutando lo que no está escrito. ¡Qué camino tan bueno! Hola, primo. Hay 2 formas de vivir la vida. Una como si nada fuera un milagro. La otra como si todo fuera milagroso, decía Albert Einstein. Yo, sin duda, elijo la segunda. Estamos en el municipio de Málaga. Me voy a desviar un poquito hacia la plaza para visitarla porque la carretera no viene por acá. Esto es Málaga, señores. Esto es Málaga. Voy a dar una vueltecita por aquí. Pues creo que tiene un poquito más de encanto la Málaga de mi país, pero esta también tiene su espíritu personal. Me pregunto si tendrá malagueta o paseo marítimo. Paseo andino aquí se tendrá en todo caso, ¿no? Una tapita y una racioncita me tomaba yo ahora con una cervecita y un vinito.
Anda que no. Pues nada, que viva Málaga. Todas las Málagas habidas y por haber. Seguimos. 2 horas y 48 minutos para los 88 kilómetros restantes. No está mal. Tras pasar Málaga, me dirigí a Capitanejo, bajando un imponente valle para desde ahí subir hasta el Cocuy, donde si la meteorología lo permitía, planeaba hacer el difícil trekking del Púlpito del Diablo. El tormentón que viene por ahí es chico. La Virgen. ¿Me va a coger de lleno o no? Me voy a duchar sin haberlo pedido. Y para mí, el traje de lluvia. Llegaré al Cocuy. No llegaré. Salvado por la campana. Os voy a contar un secreto. Huelo muy mal. Pero realmente mal. Todavía no he encontrado una lavandería desde que vine de La Guajira. O sea, yo no sé cómo la gente si quiere hacer tantas fotos conmigo. Si hiedo peste, tío. Lo estoy haciendo para que se alejen. Pero no funciona. Es que hay malos olores que pueden ser hasta gustosos. Como el del requesón. El de un queso así bien potente. Que esto, qué asco. Pero al mismo tiempo, qué gusto. Pues eso soy yo ahora. Eso soy yo ahora mismo. Una especie de requesón embutido. Una bola de pelo andante y rodante. Feliz de estar vivo, de estar viajando y disfrutando del camino. ¡Vámonos! Mamá, la que está cayendo ahí, compadre. La del pulpo. Pues mira, justo en esta zona estamos en la frontera entre el departamento de Santander y el de Boyacá, que lo acabo de ver en el mapa. O sea, parece que es entrar a Boyacá y empezar a llover. Luego, parcero, la que va a caer de un momento a otro. ¿Cómo me voy a refrescar? Lo mismo hasta me libro, ¿eh? ¿A qué me he puesto el traje de la lluvia en balde? Aunque por allí también parece que va a llover, pero tengo los calzoncillos repegados, tío. Si es que llevo ropa térmica, la ropa del frío del traje de rally, una camiseta, calcetines y ahora, bueno, la chaqueta, el pantalón, las botas y ahora esto, tío, que no transpira nada. Ya puede llover, ¿eh? Ya puede llover. Es que esto es lo que pasa, es lo de siempre. Que cuando te pones el traje de lluvia, si hace calor fuera, no te mojas por fuera, pero te mojas por dentro porque empiezas a sudar. Pero bueno, peores cosas hay en la vida. Chacho, qué bonito es esto. Venga, ahora sí, lluvia, ven a mí. Estoy preparado, lluvia. Mójame, agüita. Límpiame la motito. Limpia super supernova. La quiero reluciente como los chorros del oro. Aquí a la izquierda, que Dios nos coja confesado y que no se nos haga de noche y que no nos desbarranquemos y que no perdamos cámara y que no se extravíe el dron y que no se rompa la moto. La moto no se rompe, eso sí. Todo lo otro me pasa mucho, pero la moto, elegante e impecable. Estoy cansado de tragar hidrocarburos y sortear tentáculos de cemento, de buscarme en las esquinas y debatirme entre la cebra o el gatillo. ¿Paro o sigo? Sentado pero irguiéndome, recelo del asfalto que engulle mis minutos, recelo de cada diástole pesada y del vuelo extraviado de gaviotas emigradas. ¿Sigo o paro? En este mundo tan corto es el camino que marco mis pasos con señuelos hasta que los sueños trinen el regreso y se arranquen sus vestidos preguntando: ¿el ámbar o la vida? Sigo. Pues bueno, esto continúa. Última hora antes de la llegada al pueblo. Pensaba que el hecho de haberme caído por el barranco la otra vez iba a hacer que me diera miedo conducir por carreteras como esta, pero sé que fue un hecho aislado y que ahí hay un río muy rico. Me doy un bañito si me caigo. Pues es que cómo se abre paso el río entre las montañas, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha tenido que pasar el agua por aquí para que se produzca esto? ¿Cuántas veces ese agua que dio a la mar se evaporó y volvió a precipitarse en forma de lluvia en la cima de la montaña? El ciclo del ciclo del ciclo. Una y otra vez, como las veces que recoloco la cámara.
sentado con los ojos cerrados y meditando, no estás haciendo nada y sin embargo la vibración que estás generando desde dentro está cambiando el mundo, afirma Ravi Shankar. Y ¿saben qué? Viajando en moto pasa lo mismo. Naturalmente ser, ver, suceder, sabiendo poco pero sintiendo mucho, simplemente observando el curso de aquello que viene, que va, cómo nos cambia y qué provoca en el lienzo de nuestra esencia, si nos dejan pintar y que nos pinten, si los colores son vivos o apagados, si el tacto es sutil o intenso, si el abrazo es viento leve o huracanado que nos lleve y esparza a otros campos, a otras pieles, pues forma no importa, bocas no importan, conciencia sí importa porque somos seres, porque somos libres, libres como el viento, libres como el mar, libres como una araña cambiando de lugar. Estoy dando la vuelta un momento porque es que he visto una tarántula más grande que mi cabeza, tío. ¿Dónde estaba? Estaba por aquí. Ahí está, ahí está, ahí está. Mamma mía la tarántula, chaval. ¿Qué es eso, tío? Como vengas hacia mí, tiro la moto y salgo corriendo. Y hace un plano con la cámara grandota, tío, porque jamás he visto semejante araña, tío. Vais a fliparlo en colorines. ¡Hola! Es que es gigantesca. Mira. Joder, ¿qué es eso, tío? Es muy peluda, ¿eh? Si alguien sabe de arañas, agradecería que nos indique el resto en un comentario qué especie es concretamente la que saludé. Flipante. El cocuy. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Hola. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿a ti? Muy bien. ¿Qué tal Hemos todo? visto mucho Hola. en redes sociales. Me he Hola. visto todos los videos, pero no me acuerdo su nombre. ¿Pero no te acuerdas de ninguno? Aunque inicialmente mi destino era un pueblo más arriba, era suficientemente tarde y estaba suficientemente cansado como para decidir quedarme en el Cocuy. Busqué en Google los alojamientos y a pesar de que prácticamente todos estaban llenos, decidí probar suerte en la casa del montañista. Casa del montañista. Vamos a ver si esta es mi casa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Tengo varias preguntas para ti. Señor. Una, ¿tenéis espacio? Sí. La señor. segunda pregunta es si puedo meter la moto dentro. Sí, señor. ¿Sí se puede? Lo he visto en las redes sociales, ¿cierto? Me parece que sí, de vez en cuando pongo cosas. De vez en cuando, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Cmo la dio por los Colombias? Pues las Colombias me están tratando de maravilla. El inicio fue intenso, pero ya le voy cogiendo el punto. ¿Y qué tal? Yo feliz. Las mujeres, ¿cuánto lleva acá en Colombia? ¿Lleva harto? ¿Cómo has dicho, perdón? ¿Cuánto lleva Las acá en mujeres, Colombia? has dicho. Las mujeres. Mejor que las españolas, no joda. Bueno, cada territorio tiene lo suyo. Está documentando, claro, tiene que decir, los colombianos, vea, ellos me ayudaron. Los vídeos de Colombia van sobre cómo los colombianos me ayudan. ¿Qué le hacemos? ¡Dale! Listo, ahora sí que hemos llegado. Gracias, parcero. El Cocuy es un municipio colombiano del departamento de Boyacá que da nombre al Parque Nacional Natural El Cocuy y a la Sierra Nevada del Cocuy. Fundado en 1541 y con unos 6.000 habitantes, se caracteriza por un estilo arquitectónico de tipo republicano y colonial, con algunas calles empedradas y viviendas que conservan el estilo con el cual fueron construidas con el fin de preservar el espíritu original de la localidad. ¿Qué estamos cocinando? Chorizos de cerdo. Chorizos de cerdo. Sí. ¿Y a qué se debe semejante ocasión especial?
No, porque aquí siempre recibimos a nuestros visitantes con lo mejor que tenemos en el pueblo. Con los mejores chorizos, Sí, ¿no? los mejores chorizos deliciosísimos. Totalmente cocuyanos. Arepitas caseras de queso. Sí, señor. La esencia del cocuy, la gente, la amabilidad de todos nosotros los cocuyanos. ¿Qué se va a hacer esta noche? Esta noche vamos a prender esta fogata para darle la despedida a nuestros huéspedes. Les vamos a hacer un canelazo, le vamos a echar un poco de aguardiente. Para que nos vayamos alegres, ¿no? Cada día que amanece, yo quiero verte con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente, la que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte. Quiero decirte, hija mía, que estaré contigo siempre. Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento. Y así fue como llegué, una vez más, el día adecuado al lugar adecuado, donde al calor del fuego de la hoguera y del canelazo disfrutamos de un maravilloso Viernes Santo.